En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios, nuestro Señor, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes. Hermanos, celebremos los misterios santos de nuestra fe en este feliz domingo de resurrección. Con humildad pidamos el perdón de nuestros pecados. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna.
concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuánto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima
propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. De pie. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, en este domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el acontecimiento más importante de la historia humana. Porque el hecho de la resurrección de Cristo expresa victoria, expresa esperanza, expresa para nosotros los que creemos en Él la vida en plenitud,
la que Dios nos ofrece. Seguramente hay muchas cosas que podríamos reflexionar en este día de júbilo. Quisiera reflexionar en 3 cosas al menos que me parece son esenciales en este día. Porque la resurrección de Cristo, en primer lugar, significa que el mal y el pecado no tienen en el mundo la última palabra. La resurrección de Cristo, que es vida para Él y vida para el mundo, es victoria sobre esto. El mal y el pecado no pueden. Dejan de tener fuerza. Seguramente nosotros lo entendemos bien por la fe cristiana que vivimos desde muy pequeños. Porque en la fe nosotros consideramos esas grandes etapas de la historia de la salvación y encontramos en la resurrección de Cristo, que es la que anima la vida de el pueblo cristiano, entendemos un contraste muy importante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, las cosas se habían dado bajo el trabajo de Dios de diferentes maneras, en diferentes momentos. Y la conciencia del mal y del pecado era algo que seguramente pesaba de forma significativa en la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando leemos los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el Pentateuco, llamado así, el Pentateuco, que termina con el libro del Deuteronomio, nos muestra al final esa concepción tan profundamente enraizada en la vida de Moisés y del pueblo que peregrinaba hacia una tierra prometida. Prácticamente en este libro, al final, Moisés presenta al pueblo su testamento y en él Moisés le dice al pueblo: Dios nos ha dado su ley, una ley que ha quedado escrita en 10 mandamientos y está ahí grabada en las piedras donde Dios mismo esculpió su voluntad. Pero ciertamente esta ley, que es camino de unión a Dios, forma de agradarlo, es una ley que ustedes no han sabido cumplir. Esta ley parece que está sobre sus propias fuerzas. Es una ley que les queda como muy por arriba de su capacidad. Esto mismo lo dirá Josué más tarde. Josué, que fue el gran ayudante de Moisés, el que lo acompañó en los grandes momentos cuando se dio la liberación del pueblo rumbo a la tierra prometida. Y a sus 110 años, Josué también al final dice así: Dios nos ha dado su ley, nosotros hemos hecho alianza con Dios, pero su ley no se ha cumplido como Dios nos ha pedido. Esta ley es superior a sus fuerzas. Ustedes prácticamente no podrán vivir cumpliendo fielmente esta ley divina. Bueno, si analizamos esta idea muy enraizada en el Antiguo Testamento y consideramos el Nuevo Testamento iluminado todo por la resurrección de Cristo, entonces las cosas cambian. Porque Cristo es victoria, Cristo es vida, Cristo es alegría para el mundo, para el que cree en Él.
Cristo se convierte en una fuerza que es capaz de hacer que el ser humano viva en la santidad, oriente su vida a la santidad. Esta es la gran invitación de Cristo resucitado: cumplir los mandamientos del Padre, vivir conforme a su ejemplo. Y Él mismo nos acompaña para que podamos superar el mal, el pecado. Bueno, esto es lo primero que la resurrección de Cristo nos enseña, que el mal y el pecado no tienen en el mundo la última palabra. También nos enseña este hecho glorioso de la resurrección de Cristo algo muy importante. Nos enseña que los poderosos de este mundo tienen un límite. La muerte hace que su vida termine con ese poder. Y es que en el mundo el poder que el hombre tiene para realizar muchas cosas malas, muchas de ellas, pues terminan con la muerte. Ha habido personajes muy poderosos, muy influyentes, muy ricos. Parece que todo lo pueden, y la muerte enseña que no es así. Con la muerte todo se acaba. Todo lo que antes tenían, todo lo que antes podían hacer, deja de ser. La muerte marca un final. Con Cristo no pasa eso. Nosotros hemos vivido en estos días santos la contemplación de los grandes momentos de la pasión y muerte de nuestro Señor. Y nos metimos así como en un túnel de obscuridad, sintiendo el dolor, el abandono, la traición que nuestro Señor experimentó, incluso de los más cercanos, de los más queridos. Pero cuando llega el domingo de resurrección, entonces salimos de ese túnel de oscuridad y se da la luz, se da la alegría, se da la victoria, se da la certeza de que Cristo rompió las ataduras de la muerte. No está más muerto, no está más en el sepulcro. Él resucitó para tener vida y dar la vida al mundo. Entonces, Cristo es la victoria sobre la muerte. Él ya no está más muerto. Él vive resucitado y glorioso. Y el cristiano tiene que entender que su vida es una participación de la resurrección de Cristo. Y que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también estamos, por la fe en Él, llamados a resucitar, a tener vida. Entonces nosotros podemos lograr grandes cosas bajo esta presencia viva de Cristo resucitado. Una tercera cosa que este acontecimiento de la resurrección nos enseña es que los anhelos más profundos de nuestro corazón pueden ser cumplidos. Nuestros anhelos, ¿cuáles son? Como personas, como hijos de Dios. Tenemos grandes anhelos, por ejemplo, de sabiduría, de belleza, de unión, de comunión, de alegría, de salud, de bienestar, de felicidad. Todos estos anhelos pueden ser colmados. Ciertamente hay que atravesar la puerta estrecha de la muerte, como Cristo nuestro Señor lo hizo, pero después de la muerte, al resucitar con Él, los anhelos más hondos y más profundos que pueden parecer imposibles de tener o de cumplir, serán colmados. En la vida celestial nosotros tendremos
todos los anhelos cumplidos. No quedará ni uno solo sin cumplir. Y esto es gracias a esta participación de la gloria de Cristo resucitado. De manera que la resurrección para nosotros, que tenemos fe en Él, representa una gran riqueza. El cristiano es alguien pues llamado a vivir ya desde este tiempo, en este mundo, a vivir con esta esperanza de resucitar con Cristo. Y si es así, entonces nuestra vida aquí en la tierra también tiene características muy bellas. Aunque existan problemas, aunque existan dificultades, aunque existan enfermedades como esta que estamos padeciendo del coronavirus, pero cualquier cosa que nosotros podamos tener en este mundo no tiene mayor significado, porque todo esto será superado, todo esto será vencido. Y nuestra experiencia en este mundo ya comienza a ser desde ahora una experiencia de felicidad. Pues Cristo nos da en este domingo de resurrección la alegría. ¿Cómo debemos meditar en estos grandes ejemplos de quienes vivieron aquel domingo la noticia feliz de la resurrección de Cristo? Comencemos con la hermosísima imagen de la Santísima Virgen María. En los evangelios que relatan la resurrección de Cristo a sus primeros discípulos y amigos y testigos, ciertamente no aparece la Santísima Virgen María. Decía el Papa San Juan Pablo II que él consideraba, no era una verdad a seguir, pero él consideraba que la primer testigo de la resurrección de Cristo había sido seguramente su Madre Santísima, sin que esté escrito en los evangelios, pero él decía, yo creo que a la primera que se le apareció Cristo resucitado fue a su madre. Y yo creo que nosotros no haríamos mal si creemos en esto mismo, porque la Santísima Virgen María supo estar presente siempre en los momentos de su Hijo. ¿Por qué no habría de estar así en aquel momento de júbilo cuando Cristo resucitó de entre los muertos? Yo también me imagino, como el Papa San Juan Pablo II, que seguramente Cristo la visitó en aquella madrugada, dándole la buena noticia de que estaba vivo, de que todo lo que estaba escrito sobre él había sido cumplido al pie de la letra y que estaba vivo para darle vida y alegría, hacerla feliz, consolarla, hacer que superara aquella tristeza tan profunda que había vivido los días anteriores. Pues ella y los demás que fueron testigos de la resurrección del Señor nos invitan a vivir también la alegría de saber que Cristo está vivo. Quizás no lo vemos como quisiéramos verlo, pero un día lo veremos. Por lo pronto creemos que Él está vivo y camina a nuestro lado. Démosle gracias pues en este día y pidámosle la gracia de conservarnos en esta alegría pascual. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la humanidad entera. A cada súplica digamos: Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia, nacida de la alegría de la Pascua, sea siempre un espacio de vida y de libertad, y todos descubran en ella la presencia de Jesucristo resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la alegría que hoy celebramos los cristianos llegue a toda la humanidad, por medio de una paz con justicia y dignidad. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la renovación que nos trae la resurrección de Jesucristo llegue especialmente a todos los que sufren, a los más pobres y a los descartados de la sociedad. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la luz de Cristo ilumine los caminos de la vida a quienes durante la vigilia pascual recibieron el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la celebración que hoy renueve en todos nosotros la fe, la esperanza y el amor, y así seamos testigos con nuestra vida de la resurrección de Jesucristo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, escucha nuestras plegarias y extiende tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Ofrecemos esta Santa Misa por los vivos, por la salud de Victoria Gutiérrez Murillo, Petra Cortés Esparza, María Magdalena Calvillo Palma, Juan Carlos Calvillo y Carolina Videña González. También por las familias Hernández Gutiérrez, Esquivel Mesa, Calvillo Palma, Salas Mora, González Valdivia y López Rivera. También pedimos por José Manuel Hernández, por sus necesidades, y por nuestros difuntos. También pedimos por la salud de la señora Pilar
Pérez, que está en su casa, por ella y por su familia. También pedimos por nuestros difuntos, Jesús Rivera Franco, Jesús Silva Ortiz, Javier Silva Floriano, José Rodríguez Hernández, familia González Santoyo, Gonzalo Rivera Hernández, Josefina Camarillo Pacheco, Arturo Montañez Camarillo, Juan Pablo Esquivel Mesa, Elvira García Pereda, Roberto Alvarado Pulido, Silvia del Carmen Aguilar Riestra, Gabriel Romo Hernández, Heriberta Gutiérrez Murillo, Cristina González, José Manuel Palma, Juan Cancino, Gerardo Martín González, Emanuel Alejandro Rodríguez Rodríguez, familias Franco González y Salinas Onofre, Jesús Roque Aguilar, por Sabás Ojeda Santiago en su novenario, por María Emilia, Andrés, Elías, Raimundo y Everardo. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos ahora a dirigirnos a nuestro Padre Dios. Recemos juntos esta hermosa oración que su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia nos damos el saludo de la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados por Él a participar en su banquete.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quiero invitar en este momento a tantas personas que no han podido recibir sacramentalmente a nuestro Señor, que con esta oración, comunión espiritual, expresen su deseo de recibirlo en su corazón y consagrarle su vida, agradeciendo el don maravilloso de la vida que Él nos concede por su resurrección. Ustedes sigan esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
me abrazo y me uno enteramente a ti. Jesús mío, no permitas que por el pecado me separe de ti. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. María, mi buena Madre, líbrame de todo pecado. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. En este día vamos a recibir la bendición solemne de este día glorioso de la resurrección. A cada invocación les pido responder amén e inclinar su cabeza, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les concede el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Finalmente quiero desearles felices Pascuas de Resurrección, animarlos a que continúen en estos días de cuidado, de aislamiento, de estar recluidos en sus casas, y que lo hagan con sentido de paciencia y de caridad. Esta situación, ojalá que termine pronto, así lo vamos a pedir a Dios, porque todos necesitamos expresarnos en la vida a través de ocupaciones sanas, saludables. Necesitamos trabajar, necesitamos sostener familia, necesitamos estar sanos físicamente, espiritualmente, mentalmente. Y bueno, pues por eso vamos a pedirle a Dios que esto pronto termine, que en esta fiesta o solemnidad grande e importante de la resurrección, Él nos conceda este regalo. Dios suele conceder lo que le pedimos con fe. Así lo han dicho grandes santos, por ejemplo San Juan Bosco. Y quien pide con fe, recibe lo que pide. Ojalá que nuestra oración sea confiada, sabiendo que Dios nos concede lo que con fe le pedimos. Quiero agradecer mucho a quienes han trabajado en estos días para que nuestras celebraciones puedan ser llevadas a través de estos medios electrónicos. Porque aunque hemos celebrado ya durante 2 semanas aquí en Aguascalientes la misa sin el pueblo a puerta cerrada, sin embargo cada día hemos celebrado la Santa Misa, que es lo más grande y bello que podemos celebrar. Así lo seguiremos haciendo mientras estemos bajo estas medidas de cuidado. Quiero agradecer mucho a quienes trabajan, a quienes organizan, a quienes dan su tiempo, sus cualidades al servicio de Dios y de los demás. Y en este domingo vamos a terminar esta Santa Misa poniendo a nuestro Señor sacramentado en la custodia. Con esta custodia haremos un recorrido por los 5 sectores de nuestra parroquia de Cristo Redentor. Iremos en una camioneta
Y yo invito a quienes escuchen la campanita, que salgan de su casa, que salgan a sus ventanas, a sus cocheras y reciban la bendición sacramental de Cristo que pasa en este admirable sacramento. Es un saludo que Él les brinda en este día jubiloso de la resurrección. Cristo entiende perfectamente esta situación, pues Él nos hace este regalo de pasar por su vida, de pasar por su casa. Ojalá que quienes así estén preparados al paso de nuestro Señor, de rodillas, reciban su bendición y le pidan por sus necesidades, le encomienden su vida, le den gracias por la vida. Ojalá que este recorrido con Cristo, Eucaristía, sea un momento bonito para expresarle lo mucho que lo amamos, lo mucho que confiamos en Él y lo mucho que agradecemos el don de la vida. Que así sea. Nos arrodillamos. Sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado.